Y ahora sí, el momento esperado, el momento de la obra de arte, y creo que has escogido una obra de arte que pues cala en lo hondo, en lo profundo del ser, y además hecha por ¿quién? Por Frida Kahlo. El abrazo al universo, a Yo, o sea, a Frida Kahlo, a su pareja, a Diego, y al señor Xolotl. Esto es, yo creo que independientemente de lo que se ha interpretado en esta pintura que ha sido muy representativa y que retrata muchas de las identidades, que es tanto oscura como maternal, como vida y muerte, pues te queremos escuchar por qué la escogiste. Y Rusia va a invertir en mayor número de rompehielos que van a acompañar a los buques. Curiosamente, es el término que yo utilizo siempre cuando lo quiero utilizar con ironía, se ha dejado ver Putin acompañado el mandatario ruso seguido por un oficial naval con el maletín, ese maletín el maletín nuclear ruso se llama el Cheket. Apenas 10 semanas de que comenzara el conflicto en Ucrania, un equipo de ferrocarriles de Georgia se reunió. Biden amenaza a Putin. Fíjense ustedes nada más lo que ha pasado en esta semana. Biden dijo que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y el grupo Hamas palestino tienen que pagar por sus crímenes, y que si Putin y Hamas no rinden cuentas, habrá más destrucción y más violencia en el mundo. Esto es una declaración importantísima, pero es más importante analizarla en el contexto, porque a miles de kilómetros de donde Biden dice esto, también se celebró en esta semana una reunión cumbre que es importantísima para los futuros del mundo. Xi Jinping recibe a Vladimir Putin. China y Rusia unidos en este nuevo cambio. Además, y por si fuera poco, como nunca, cuando llega Putin a China, se deja ver en un Zoom que casi nunca hace eso la televisión que cubre a Putin, un zoom directo al maletín nuclear. Esta es una masterclass de un análisis global que vale la pena escuchar. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Terrorist group Hamas unleashed pure, unadulterated evil in the world. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. Hamas' stated purpose for existing is the destruction of the state of Israel and the murder of Jewish people. Hamas does not represent the Palestinian people. Hamas uses Palestinian civilians as human shields, and innocent Palestinian families are suffering greatly because of them. Meanwhile, Putin denies Ukraine has or ever had real statehood. He claims the Soviet Union created Ukraine. And you know, history has taught us that when terrorists don't pay a price for their terror, when dictators don't pay a price for their aggression, they cause more chaos and death and more destruction.
parece ser que todos los caminos conducen o conducirán a Pekín, no a Roma. Hasta los talibanes llegaron a darse la mano con Xi Jinping y parte del Producto Interno Bruto más importante de la Tierra está ahí, se está acumulando más y más. Y sin duda lo que pasa en China, lo que está pasando, lo que pasó en esta semana va a determinar parte del destino de la humanidad. Y para eso está aquí Javier Martínez, que estuvo estudiando milímetro a milímetro, siempre me gusta decir esto, segundo a segundo, lo que pasó en China y los caminos que conducen a China y los contrastes que hay con Occidente y con Biden. Javier, un gustazo saludarte y sobre todo en esta clase magistral que sin duda importa mucho. Y pues comenzamos, ¿no? El discurso de Xi Jinping en un mundo cambiante, en un mundo que pide cambios, en un mundo que ve injusticias. El discurso de Xi Jinping en el foro de la ruta y la franja, o la franja y la ruta, que bueno, pues se traduce como la ruta de la seda que quiere implementar China. Te escuchamos con mucha atención, Javier, un gustazo. Buenas tardes, Roberto, Shadi y equipo detrás de la razón, y por supuesto a todos nuestros seguidores. Hace unas horas, mientras estaban preparándome para entrar en contacto con vosotros, he recibido también por parte de Rusia la comunicación a sus conciudadanos que, al igual que han hecho Reino Unido, Estados Unidos, recomienda a sus conciudadanos, el ministro de Exteriores Lavrov, que no viajen tanto a Israel, Palestina, Líbano y Jordania, y que los que estén allí que abandonen urgentemente el territorio. Bueno, teniendo en cuenta esta situación, vamos a centrarnos en el tema que nos toca y cómo se imbrica con todos estos horrores y estas demencias. Demencias, por cierto, seniles. El discurso de Xi en la inauguración del tercer foro, que es el tercer foro de la franja y de la ruta One Belt, One Road, la llamada la BRI, que tiene correlación con los BRICS, pero estamos hablando de la BRI, One Belt, One Road, se celebró el martes 17 de octubre en Beijing, la inauguración, y el miércoles 18 de octubre. Hubo reuniones políticas, hubo reuniones con 140 países, incluso con países occidentales. Estuvo expresidente de España Zapatero, estuvo el presidente actual de Hungría Orbán, estuvo el presidente ex jefe de gobierno, de Italia D'Alema, y estuvieron fundamentalmente de esos 140 países de África, de Asia, muchos del sudeste asiático y de América del Sur. El discurso de inauguración de Xi Jinping hizo referencias a la ruta histórica de la seda y a proverbios chinos, que luego veremos alguno, y enfatizó, me voy a poner en el análisis más importante, enfatizó que la BRI, The Belt and Road Initiative, representa el avance de nuestros tiempos y el camino correcto hacia adelante, y que estamos en el lado correcto de la historia. En estos, Xi denunció también la confrontación ideológica, la rivalidad geopolítica y la política de bloques, las sanciones unilaterales y el desacoplamiento de las cadenas de suministro por parte de países occidentales, con todo lo que nos está ocurriendo. Washington fue presentado como una forma injusta de globalización frente a la propiciada por la BRI de cooperación beneficiosa para todos. Hubo esa mezcla, armonía y respetos confucianianos presentes en la ideología y en la cultura china de todas las épocas y de todos los regímenes. Además, dijo Xi que la llama aumenta cuando todos añaden leña. El plan que propuso es un plan de 8 puntos para hacer avanzar la BRI, que tiene ya 10 años
10 años y ha movido ingentes recursos que, como veremos, los 8 puntos son: el primero, construir una red de conectividad multidimensional, incluido el establecimiento de nuevos corredores logísticos y nuevas rutas de transportes internacionales. Estamos viendo, entre otros, lo veremos con detalle luego, acelerar el expreso ferroviario de China con Europa, aunque ya vemos que Europa sigue despreciando y maltratando también a China, al igual que a Rusia. Otro es el corredor de transporte internacional transcaspiano, que recorre los países del Mar Caspio. Luego, un impulso a la nueva ruta de la seda marítima, conectada con la nueva ruta del Mar del Norte ruso, el nuevo corredor tierra-mar y de la nueva ruta de la seda, y la ruta de la seda aérea. El segundo punto fue apoyar una economía mundial abierta. Curiosamente, en la República Popular China se defienden más las teorías de Adam Smith que en los propios Estados Unidos y en Reino Unido. Apoyar una economía mundial abierta centrándose en el comercio electrónico transfronterizo. Ahí estamos viendo la ruta marítima, que luego explicaré las modificaciones que quieren hacer, porque pasa por puntos calientes, como puede ser el Canal de Suez, el Mandeb y luego el Estrecho de Malaca. El segundo punto, decía, es una economía mundial abierta que se centre en el comercio electrónico transfronterizo, intercambio de bienes y servicios, más de 32.000 millones de dólares en intercambio de bienes y más de 5.000 millones de dólares en intercambio de servicios. Y fomentar acuerdos de libre comercio con los países y tratados de protección de inversiones. El tercer punto es crear zonas piloto para llevar a cabo una cooperación y una práctica en materia de comercio electrónico a través de proyectos también y programas de asistencia a los medios. El cuarto punto, ahí estamos viendo que el papel que tendrá el Banco de Desarrollo de China, con una dotación de 350.000 millones de yuanes, el equivalente a 48.000, 49.000 millones de dólares cada uno de los bancos, el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Import-Export chino. El cuarto punto será promover el desarrollo verde, enfatizando la infraestructura, la energía y el transporte verde, y hay ahí una cuantificación de una oferta de 100.000 oportunidades de formación para estudiantes de terceros países sobre estos proyectos verdes en territorio chino. El punto quinto es impulsar la innovación científica y tecnológica, con especial atención a la inteligencia artificial y con el planning de más de 100 laboratorios conjuntos. También el punto sexto es apoyar los intercambios entre personas a través de iniciativas culturales, alianzas turísticas y programas de becas, fomentando la cultura de Eurasia y de Asia entre las personas, y esto lo digo yo, frente al opio de Occidente y a su juventud en estos narcofinanzas y narcoestados que vemos a juventudes narcotizadas, idiotizadas o fentanilizadas. El punto séptimo es promover la cooperación de la BRI basado en la integridad mediante el establecimiento de sistemas y principios de evaluación universales. Y el punto octavo es fortalecer la construcción institucional, aparte de el desarrollo bilateral de estados nacionales soberanos, una construcción institucional para una cooperación internacional de la BRI a través de plataformas multilaterales y creación de una soberanía para el Banco de Desarrollo y de Fomento de Inversiones. Los proverbios que decía Xi Jinping, que utilizó, es, por ejemplo, la felicidad no surge de la nada y los sueños no se harán realidad por sí solos. Necesitamos tener los pies en la tierra y trabajar duro. Deberíamos defender la idea de que trabajar duro es la virtud más honorable, más noble, más grande y más hermosa. Esto es pura y dura la
idea meritocrática, la meritocracia de Confucio. Otro pensamiento es algunos extranjeros, y este me ha gustado bastante, algunos extranjeros con el estómago lleno y sin nada mejor que hacer, se dedican a señalarnos con el dedo. Primero, China, la República Popular China, no exporta revolución. En segundo lugar, no exporta hambrunas y pobreza. Y en tercer lugar, no molesta a nadie. Entonces, ¿qué más hay que decir? Eso lo ha dicho Xi Jinping. Xi describió a China como un líder en el fomento de la cooperación internacional a través de los proyectos BRI, que ya han involucrado a más de 150 países y a 30 empresas transnacionales. Y estamos viendo que, para terminar este punto, que se desarrolló, ya digo, en reuniones primero políticas, luego reuniones de CEOs de empresas transnacionales, luego una sesión plenaria y hubo 3 foros, fundamentalmente uno de conectividad, como ya he comentado, otro de desarrollo ecológico y otro de economía digital. La red global de conectividad para circulación de capitales, de bienes y de personas es a través de canales terrestres, oceánicos, aéreos y digitales. Y luego veremos con detalle cómo son cada uno de estos puntos. Bien, pues perfectamente acomodado, organizado, sintetizado para que lo podamos entender. Viene entonces ahí en esta ceremonia, en este foro, viene entonces también Vladimir Putin. ¿Y qué dijo Javier? Fue un discurso pues también yo creo que igual de importante que el de Xi Jinping. Javier. Señalar, antes de meterme en el discurso, el punto que habéis muy bien introducido al principio, que es por primera, curiosamente, es el término que yo utilizo siempre cuando lo quiero utilizar con ironía, se ha dejado ver Putin acompañado el mandatario ruso seguido por un oficial naval con el maletín, ese maletín, el maletín nuclear ruso se llama el Cheket, en relación a un monte que tiene ese nombre en el Cáucaso, y se ha hecho, ese maletín sirve para la comunicación con sus altos mandos militares a través de una electrónica, a través de unas claves secretas, Kashbek, el sistema Kashbek, y se entiende que ese maletín, aparte del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, lo tiene también el general Gerasimov y lo tiene también Shoigu. La situación está más que tensa en el mundo y con lo que habéis avanzado al principio, la demencia senil y la decadencia pueden crear conflictos muy graves. Pero bueno, seguimos. El discurso de Putin, porque estamos hablando ahora de creación, desarrollo y vida, no de muerte. Desde la parte europea de la Federación Rusa, dijo Putin, estamos formando un corredor norte-sur, un meridiano de transporte que pasará por la región de los montes, desde los montes Urales a través de toda Siberia. Las claves que puso Putin es la modernización del Transiberiano. Recordemos, el Transiberiano es un tren que recorre desde Moscú hasta Vladivostok. Fue terminado en 1916 y es de más o menos 9.200 kilómetros. Entonces, el primer punto de Putin fue el anuncio de la modernización del Siberian Railway, del Transiberiano, incluido el ferrocarril de Siberia Occidental, el West Siberian Railway. Segundo, también enfatizó la construcción del ferrocarril latitudinal norte, el North Siberian Railway. Estamos viendo que toda la zona de Siberia es crucial para la ruta del Ártico, que conecta la mayor red ferroviaria. Estamos viendo, por lo tanto, el Transiberiano, la línea Baikal, la BAM, que se llama Baikal-Amur, que está desde el año 89, son otros 400 kilómetros. Os he pasado un mapa que tenía las rutas ferroviarias rusas, con 3 colores, en verde, en naranja, y se veía el mapa de la Federación de Rusia, recordemos, es el país más extenso del planeta, y las comunicaciones son fundamentales
para el transporte de personas y para el desarrollo de proyectos empresariales en cada uno de los puntos de contacto con terceros países. Estamos viendo que el Transiberiano va a tener acceso a los puertos del Océano Ártico y a la península de Yamal. La modernización del Transiberiano, ahí justamente en ese mapa de Rusia, en ruso, está en línea verde lo que yo llamo el Baikal-Amur, que es la línea BAM, desde el lago Baikal hasta el río Amur. Luego estamos viendo en color rojo el Transiberiano, que va desde Moscú hasta Vladivostok, y luego en naranja, así se ve un poco mejor, en verde, en naranja es esa franja que he dicho que va a ir hacia el norte, el North Siberian Railway, porque se está diversificando el Transiberiano, y luego vemos en morado extensión hacia China y Corea de esas dos ramas del Transiberiano para conectar con los trenes coreanos y con los del norte de Corea y con los trenes chinos, que tienen ambos distintos anchos de vía con lo que es el Transiberiano. Veremos luego que no solamente es una cuestión de ferrocarriles, es una cuestión de zonas económicas exclusivas, de desarrollo en las fronteras, de polígonos industriales, empresariales conjuntos. Vemos también que la parte del North Siberian Railway, la que va hacia el norte, se va a extender hacia los puertos, ahí lo vemos en naranja, una primera parte, hacia los puertos del Océano Ártico y de la península de Yamal. También el Transiberiano, como decía, ya conecta Corea del Norte, pero lo conecta por el noreste de China a través de Dandong o directamente con Corea desde Vladivostok a Hassan, que se llama así esa localidad. También Putin hizo mención que trabajará, luego veremos cómo ha habido inversiones este año también incrementándose en China y en Rusia de socios extranjeros para construir rutas ferroviarias desde Siberia Central hacia el sur, hacia China, hacia Mongolia y hacia los puertos de los océanos Índico y Pacífico. La ruta invita a los países interesados, y esto es lo importante, las rutas ferroviarias con conexiones terrestres y marítimas, invitan a los países interesados a desarrollar eso que va a ser la ruta del Mar del Norte, donde pronto la navegación se extenderá todo el año. Ahora es 8 meses, luego lo veremos con detalle también. Rusia y China, como la mayoría de los países del mundo, comparten, dijo Putin, el deseo de una cooperación igualitaria y mutuamente beneficiosa para lograr un progreso económico. Esa es la ruta del Mar del Norte en rojo, que acorta en kilómetros la ruta del Canal de Suez, y en azul vemos una ruta más corta y que tiene menos recorrido, evidentemente, que es la de Estados Unidos, Canadá, porque la ruta de Rusia va desde el Océano Pacífico, el Mar del Norte, hasta el Atlántico. Rusia, decía Putin, quiere lograr esta cooperación igualitaria y mutuamente beneficiosa entre estados soberanos para lograr un progreso económico y un bienestar social universal, sostenible, a largo plazo, respetando al mismo tiempo, algo fundamental en este proyecto de la BRI con Rusia y con China, la diversidad de las civilizaciones y los derechos de cada uno, de cada estado, a seguir su propio modelo de desarrollo. La idea china, dijo Putin, de One Belt, One Road, encaja lógicamente los esfuerzos multilaterales para fortalecer la interacción constructiva en toda la comunidad global. Y las principales arterias, ya las comentaré luego, ahora ya con detalle, luego es el ferrocarril que ya hemos visto transiberiano, otro el que va a recorrer Manchuria, el transmanchuriano, otro el que va a recorrer Mongolia, el transmongoliano, y la línea que he dicho del lago Baikal al río Amur, inaugurada en el año 91. Para terminar,
con la ponencia de Putin, que fue el segundo en hacer su ponencia en una presentación al unísono Xi Jinping y Putin de una cooperación como jamás hemos visto. Se están abriendo perspectivas ilimitadas de cooperación entre Moscú y Beijing, ya lo he dicho desde hace meses, desde febrero del 2022, que la postura de Occidente era romper los lazos ya definitivamente de Rusia con Europa y que Rusia terminaría ingresando en eso que llamamos conjunto Eurasia para la desgracia de los europeos. Decía que la cooperación entre Moscú y Beijing dentro de la franja y de la ruta y más allá, frente a los intentos de Occidente de limitar el desarrollo independiente de Rusia y de China, va cada vez a más. Vemos que ya están los puntos para la asociación de una nueva era entre Rusia, China, China y Rusia, frente a las sanciones, los bloqueos, la ruptura de las cadenas comerciales tradicionales y las amenazas a las rutas establecidas. Es una coordinación que han llamado por primera vez coordinación de combate Rusia-China, China-Rusia. Se va a construir una autopista futura entre Rusia con China occidental y evidentemente Rusia también conecta con Europa occidental desde Lianyungan a San Petersburgo, más lo que estoy diciendo del ferrocarril del norte. Desde marzo del año 23, la reunión en Moscú que hubo de los dos jefes de Estado, los dos comandantes en jefe, que duró 8 horas, recordemos, marzo del 23, esa reunión entre Putin y Xi Jinping, siguió una intensa serie de reuniones, ha habido una continuación de reuniones a nivel de ministros de defensa, de jefes de sistemas de seguridad nacional, de jefes de gobierno, de distintos ministerios, de grandes corporaciones empresariales y de grandes bancos de ambos estados nacionales. Y la coordinación de combate es el paso que han dado ya mucho más que la cooperación económica y geopolítica y geoestratégica. Es un tándem político, militar y económico entre Moscú y Beijing, Beijing-Moscú, entre el país más extenso de la Tierra con el país más poblado de la Tierra. La segunda economía mundial, primera en según qué campos se mire, con la octava, camino de séptima potencia mundial y primera potencia nuclear con la tercera potencia nuclear. Estamos viendo algo que Kissinger se estará revolviendo, porque Kissinger fue el artífice de la división entre la URSS y la República Popular China, y Biden es el hacedor de la unión entre Rusia y la República Popular China. En Beijing, estos últimos días, la reunión no fue de 8 horas, pero sí fue en exclusiva entre ellos de más de 3 horas. Y en la foto grupal final, para terminar, ambos estaban en el centro, mirando al frente, y el segundo en hablar fue Vladimir Putin después de Xi Jinping. Pues excelente, Javier, como siempre, excelente toda esta recopilación, análisis y síntesis, que de eso pues te pintas solo. Muchas gracias, Javier. Y bueno, ahora háblanos del cuerpo humano y sus venas. Es decir, el cuerpo humano sería pues el BRI, o sea, esta iniciativa de la franja y la ruta, o la ruta y la franja. ¿Qué edad tiene? Debe ser un bebé, son 10 años. Y las venas del cuerpo humano pues son las rutas comerciales de este bebé que van creciendo sin duda, y creo que este símil vale la pena, o esta analogía burda, pero vale la pena. Así que pues ahora adelante con este paso. El cuerpo de Brie, la edad y las venas. Maravilloso símil, Roberto, y no es un halago gratuito, sino sincero y de corazón. La Brie, la vamos a poner en femenino, como lo llaman, la Brie, ha visto a China invertir en estos 10 años $1 billón en proyectos de inversión, y en la publicación por parte de la República Popular China, repito, República Popular China, gobernada por el Partido Comunista Chino,
que no exporta su revolución, si hace mejor el capitalismo que los propios estados capitalistas de Reino Unido y de Estados Unidos. Curiosa paradoja. Ha publicado 2 libros blancos que posicionan a la BRI como la base de un nuevo orden mundial contrario al nuevo orden mundial neoliberal. Estamos hablando de un capitalismo de Estado, de bilateralidad respetuosa Estado con Estado, a un capitalismo de transnacionales no respetuosos con los Estados nacionales. Este año 2023, la iniciativa de la Franja y de la Ruta, un enorme proyecto de desarrollo de infraestructura, ya sabemos que cumple una década porque se lanzó en Kazajstán, el país donde se anunció la iniciativa, y ha desempeñado un papel fundamental en este esfuerzo. La BRI es un enorme proyecto de infraestructura y de desarrollo económico iniciado por el gobierno de China en el 2013. Fue anunciado en septiembre del 2013 por Xi Jinping en su visita a Kazajstán, diciendo estas palabras hace 10 años, en septiembre de 2013: construiremos alta calidad, sustentable, resistente al riesgo, a un precio razonable e infraestructura inclusiva que ayudará a los países a utilizar plenamente sus recursos y sus dotaciones de recursos. La BRI tiene como objetivo mejorar, por lo tanto, la conectividad regional y promover una cooperación económica que no es solo vender producto chino, ahora vamos a entrar en detalle, promover la cooperación económica en Asia, en Europa, en África y más allá. La iniciativa se compone de 2 pilares principales. Uno es el cinturón económico de la llamada Nueva Ruta de la Seda, que se centra en una conectividad fundamentalmente no exclusiva terrestre, porque atraviesa mares como el Mar Caspio, el Mar Negro, el Mar de Aral y ríos fluviales, y luego la llamada Ruta de la Seda marítima del siglo XXI. Me centro primero al análisis del objetivo que se llama el cinturón económico de la Ruta de la Seda. Pues bien, allí es mejorar evidentemente las conexiones terrestres de la República Popular China con Europa y con Asia a través de 6, la cifra es importante, 6 corredores principales dentro del BRI, o de la BRI, perdón. El primero es el corredor del puente terrestre euroasiático, el llamado Eurasian Land Bridge. Y ahora vemos lo que es, no solo carreteras, ferrocarriles, es una zona de libre comercio donde hay incentivos fiscales y un acortamiento de los tiempos. Ahí estamos viendo justamente la ruta terrestre. Una zona de libre comercio con incentivos fiscales y acortamiento de los tiempos de entrega por carretera, por ferrocarril, desde la provincia. Vemos un extremo desde Hong Kong, Shanghai, Tianjin, Beijing, todas las zonas del este del mar de China, hasta la zona interior de China, donde está una localidad muy importante que me gustaría señalar, es Khorgos, Khorgos, ya metidos hacia las repúblicas de Centroasia o Asia Central. Este corredor, como digo, es no solo de comunicación intermodal, sino de crear lo que se llaman zonas de libre comercio con estos incentivos fiscales y estos acortamientos de los tiempos de entrega. Desde la provincia de Xinjiang, que por cierto ahora es donde están atacando Occidente con los derechos de los uigures, horas después de esta reunión vuelven en el Parlamento Europeo y en Estados Unidos a atacar los derechos de los uigures maltratados porque les están llevando el comercio, industria y trabajo a sus territorios. Debe ser las ópticas que tiene Occidente. No voy a ponerme a comparar con otro conflicto que se está desarrollando. Eso justamente que vemos ahí es la provincia en naranja de Xinjiang, en el oeste de China, que tiene conexión con Kazajstán, que a través de esa provincia se pasará hacia Kazajstán, por Azerbaiyán, por Georgia y hasta Turquía y hasta la Unión Europea. Es conocido como el punto principal clave
en esto que yo llamo el Eurasian Land Bridge, el puente terrestre euroasiático, que es la forma más rápida de China de adentrarse en Europa y además adentrarse por esa cooperación con la Federación Rusa, y no solo con la Federación Rusa. Hay más de 6.300 trenes que hicieron el viaje desde China por tierra a Europa el año pasado. El año 2022, 6.300 trenes salieron desde China en este desarrollo cada vez a más. El tiempo de viaje desde Shanghái, en el este de China, hasta Estambul, capital de Turquía, en territorio europeo, a través de Kazajstán, Azerbaiyán y Georgia, incluidos 2 segmentos de tránsito marítimo, como son el Mar Caspio y el Mar Mediterráneo, la zona para llegar a Estambul, es tan solo de 14 días. Existen distintas zonas francas. Aparte de estas zonas de desarrollo económico, lo que se hace es que en las fronteras de cada uno de estos estados, de China hacia cada uno de estos estados, en cada una de las fronteras de estos países, se crean lo que se llama zonas francas. Zonas francas son unas herramientas muy útiles para fabricantes extranjeros, para inversión extranjera, porque la importación de los bienes y servicios están libres de impuestos y la exención del IVA. Esto permite también la devolución de cualquier IVA pagado originalmente en la compra de materiales o de bienes en el país anfitrión, y son lugares valiosos en los que se puede realizar producciones, por lo tanto se crean industrias, se crea trabajo de valor añadido, como el montaje o el trabajo de componentes de distintos orígenes libres de impuestos. El factor importante y esencial para reducir los costes operativos del flujo de caja de fabricación, y también permite la adición de mano de obra de menor coste dependiendo del país, de la ubicación. Voy a poner un ejemplo ahora. Se tenga en cuenta, por lo tanto, los costes total de producción, teniendo en cuenta todos estos acortamientos y estos recortes de costes. Por ejemplo, los costes salariales básicos de trabajadores de fabricación cualificados, los salarios mensuales en dólares, tomando datos del Trading Economics. Por ejemplo, un trabajador cualificado en fábrica, en salario mensual en dólares, en China es el salario de 2.788, en Kazajstán de 320, en Azerbaiyán de 319, en Georgia de 338 y de Turquía de 499. Por lo tanto, el crear estas distintas zonas francas donde las cadenas de producción se van dividiendo parte de estas producciones en estos distintos territorios, acortan los costes salariales, pero también dan trabajo en las zonas donde se están creando fronterizas a ambos lados de cada frontera estos polígonos, estas zonas francas. Estos son las llamadas zonas francas internacionales, establecimiento de empresas, de industrias manufactureras a lo largo de esta iniciativa de la franja y de la ruta por parte de empresas chinas con empresas de estos países y además también con empresas de terceros países que invierten. Ejemplo, en la zona franca internacional ZFI, zona franca de exportaciones de Uergusi, en la frontera entre la República Popular China y Kazajstán, que es curiosamente la única prefectura autónoma, porque China también es un país multiétnico y multicultural, como lo es la Federación Rusa, y de ahí que los estados de la anglosajonia intenten crear conflictos interétnicos en estos países que viven desde hace siglos perfectamente con esta multiculturalidad integrada. Pues bien, en esta provincia china, pero con mayoría de población kazaja, estamos viendo que se está creando esta zona franca internacional para crear empresas y puestos de trabajo conjuntos. Estamos viendo que es de una población en la ciudad de Jili, que es República Popular China, cerca de la frontera kazaja de Jorgos, que es lo que dije antes, ese punto cuando estábamos viendo lo de las rutas, KHORGO. Pues bien, entre la ciudad china de Jili
y la frontera kazaja de Jorgos, se crea esta zona franca internacional, donde para una población de 4.582.000 personas, la ciudad de Gili solamente en esta población tiene 500.000. Si ahí se encarga en esa zona el procesamiento y el comercio de exportación, por ejemplo, de electrónica y de tecnología de la información, así como empresas de procesamiento químico, ingeniería, circuitos integrados, tecnología agrícola, esto permite a que esta zona, es el caso que estoy poniendo de ejemplo, lo que se llama zona franca internacional, beneficie a estos dos países. Ahí vemos Kazajstán, ahí vemos en azul, que lo he señalizado, la población de Jorgos en el límite fronterizo. Vemos Urumqi primero y luego en la zona de frontera vemos puntos naranjas. Estos puntos naranjas son lo que yo digo las zonas económicas especiales, por ejemplo, de Jorgos, zona económica especial en la puerta oriental de Kazajstán. Es una zona económica exclusiva establecida, porque todo esto se hace con la paciencia china. Esto ya se empezó a hacer en el 2011, antes de anunciar que se iba a hacer la BRI en el 2013. Se empezó a establecer zona económica exclusiva de China con Kazajstán, establecida en 2011, como digo, a 15 kilómetros de la frontera china, en un territorio de 46 kilómetros cuadrados, que incluye un puerto sin agua de 1,3 kilómetros cuadrados, un parque logístico de 2,25 kilómetros cuadrados y la estación de cambio de ferrocarril de Atenkeri, que convierte los contenedores al ancho ferroviario kazajo, que opera con un ancho diferente al ferrocarril chino. Pues bien, vemos que esto no va solo de trenes y de carreteras, sino que va de crear zonas económicas y zonas francas donde se crean complejos industriales que benefician a ambos lados de la frontera y que están diseñadas, en este caso la zona de Jorgos, diseñada para el desarrollo de la logística de almacenes y para generar otras áreas como producción de productos alimenticios, fabricación de textiles, productos químicos, equipos mecánicos y negocios relacionados. Es la principal conexión ferroviaria entre China y Europa, como hemos visto antes, procede de Gili, que en otros nombres Gili es en chino, Jinin es en kazajo y Gulja es en otra de las lenguas de repúblicas centroasiáticas. Y tiene conexiones ferroviarias con la capital de Kazajstán, Nur-Sultán. Las empresas, lo importante, que operan allí, en esta zona económica exclusiva, están exentas, repito, de aranceles de importación, de impuestos sobre la tierra, de impuestos sobre la propiedad y de impuestos sobre el valor añadido. Aparte de reducir los costes de producción, es un incentivo para la inversión y para la creación de industrias y puestos de trabajo. Kazajstán también es miembro de la Unión Económica Euroasiática, lo que proporciona a los fabricantes con sede allí acceso al libre comercio en los mercados de Rusia, de Armenia, de Bielorrusia y de Kirguistán. Qué curioso con los nombres que estoy diciendo, que es donde la anglosajonia siempre crea o intenta crear conflicto. Otra zona económica exclusiva es la de Aktau, en la costa occidental de Kazajstán, en el mar Caspio. Si viéramos el mapa, nos meteríamos en la zona del mar Caspio. Esta zona económica exclusiva ya fue fundada en el 2002. Comprende también importantes instalaciones portuarias, cargas de cantidades y tipos diversos de carga. No solamente es tren, tiene también barco por el mar Caspio, que trasladan las cargas de los trenes a la travesía por el mar Caspio, y luego por ferrocarril a través ya de las repúblicas de Azerbaiyán y de Georgia para su entrega en Turquía y más allá. El ferrocarril desde el 2014 que hay entre Georgia y Turquía también es prolongación de todos estos desarrollos de la ruta BRI. Hay
También una zona de libre comercio en una ciudad de Azerbaiyán. Ahí estamos viendo en chiquitito, claro, para poder abarcar toda esa brutalidad de territorio. Vemos cómo se cruzan con dos líneas azules el Caspian Sea, el mar Caspio, a través de dos vías y luego atraviesa las repúblicas caucásicas en los puntos que vemos en rojo. El puerto de Bakú, ahí lo estamos viendo, en otro punto rojo, una zona de libre comercio, que es de libre comercio por decreto presidencial desde el 2016. Allí, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos lleva invertido 500 millones de dólares. Es una zona logística la más grande que está en el mar Caspio, y hay un tren a su vez que va de Bakú a Tbilisi en Georgia y a Kars. Genera un comercio no petrolero, porque Bakú antes era fundamentalmente y sigue siendo de comercio petrolero, con Alat, Azerbaiyán, pero también de comercio, como estamos viendo, no petrolero. Hay una zona industrial libre también en la zona de Georgia. Vemos allí, después de Bakú, en el otro extremo, Poti, está señalado Poti, que da al Mar Negro, al Black Sea, y vemos la interconexión de rutas ferroviarias, mares interiores. En la zona industrial de Poti, en Georgia, se estableció en 2011, ya vemos, antes del ABRI del 2013, es una Free Industrial Zone, FIZ, en el este de Georgia, 3 kilómetros cuadrados de desarrollo, instalaciones de procesamiento industrial, químico y metálico. Empresas internacionales que operan en la zona están exentas de los derechos igualmente de importación, de exportación, impuestos sobre la renta de sociedades y los impuestos sobre dividendos y del IVA. Solo se aplica en este caso en Poti y en Georgia un 4% a los bienes que ingresan en el mercado georgiano, que han sido producidos allí después de todo ese recorrido y que ingresan en el mercado georgiano. Si sigo con la ruta, en esta ruta que estoy explicando, luego existe en Georgia, en la otra punta de Georgia, vemos una población que se llama Oalin Kutaisi. Ahí vemos, debajo de Poti, vemos Batum, Al-Jalalaqui y, perdonad por mi pronunciación porque no sé georgiano, y está gestionada por la empresa estatal china Hualink, la HKFIZ, que es Hualink Kutaisi Free Industrial Zone. Tiene su sede en la ciudad de Kutaisi, en el oeste de Georgia, es decir, Georgia hacia el lado del Mar Negro. Está cerca del puerto de Batumi y es importante para el envío de mercancías a Europa. Se procesa en esa zona, fundamentalmente se procesa la madera y la piedra, y también fabricación de muebles, de automoción y de metalurgia. Kutaisi está situada en la principal línea ferroviaria de Georgia y tiene también un aeropuerto internacional. Hay un enlace occidental para Georgia a Ucrania y a Europa y a estados de Unión Europea como Bulgaria y Rumanía. Continúa la ruta ya se mete en territorio turco, lo vemos en color rosáceo, el territorio turco, es la zona de libre comercio de Anatolia Oriental, tiene su sede en el este de Turquía. La región de Anatolia Oriental es la más grande de Turquía, limita con los países de Georgia, como hemos visto, de Armenia, de Irán y de Irak. Fundamentalmente, en la ruta, las empresas y las zonas establecidas y los polígonos son procesamiento de exportaciones hacia los mercados del Cáucaso y de Persia. Y también hay una ciudad que es terminal de Erzurum, que es el procesamiento del gas natural licuado transportado por el mar Caspio hacia Europa. Y ya pasaríamos de la Turquía que hemos visto a la zona europea de Turquía, a la zona de Şorlu, de Tekirdağ, en territorio ya de Estambul, y vemos que hay un acuerdo comercial de Turquía con la Unión Europea de libre circulación de mercancías que se envía a Turquía, lo que se envía a Turquía o lo que la Unión Europea envía
no tiene ningún pago de derechos de aduana a las mercancías de origen de terceros países, a la entrada de las zonas francas y a la salida de terceros países, que proporciona ventajas fiscales y comerciales. De ahí que muchas veces yo digo la importancia de la economía, y de la importancia de la economía para ver dónde surgen los conflictos, y también la importancia de la economía para ver las alianzas, porque Turquía es miembro de la OTAN, pero Turquía es pieza fundamental para Turquía todas estas rutas que vienen de Eurasia y el desarrollo conjunto de la BRI entre Rusia y China. Luego terminaría diciendo sobre esta ruta, sobre la Eurasian Land Bridge, que hay zonas de libre comercio operativas a lo largo de todo el puente terrestre eurasiático. He comentado algunas, solo para que veáis la magnitud. En China hay 20 de estas zonas que he comentado antes los ejemplos. En Kazajstán hay 12 zonas de desarrollo de libre comercio. En Azerbaiyán hay una, en Georgia hay 3 y en Turquía hay 21. Por lo tanto, este es el primer corredor que hay de lo que se llama la ruta terrestre. Hay un segundo corredor, no voy a tratar todos los corredores con tanto detalle, pero solo para que veáis la magnitud. El segundo corredor es el que va de China, Asia Central, Asia Occidental, Medio. Este ha surgido fundamentalmente en marzo del año 2022. Ya sabemos lo que pasó en febrero del 2022, la guerra en Ucrania. Desde Turquía, y digo Turquía porque así lo quieren sus propios presidentes, gobierno y sus ciudadanos, para no ser confundidos con el Turkey y la pronunciación británica y el nombre británico de pavo, están hartos de que les llamen pavo. Entonces han cogido la grafía turca y han renombrado a su país como Turquía, igual que la India en su afirmación nacionalista, con Modi le llaman no con el nombre que los anglosajones querían. Desde Turquía, este corredor va hasta Asia Central y China a través de Georgia, Azerbaiyán en el Cáucaso meridional. En marzo, decía, del 2022, se reunieron en una declaración cuadrilátera 4 países, Georgia, Azerbaiyán, Turquía y Kazajstán, y vieron la necesidad de seguir desarrollando el comercio y la industria, a pesar de la locura de Occidente en la guerra en Ucrania, y por lo tanto de desarrollar un corredor que saltase de las sanciones a Rusia, el corredor de transporte internacional Transcaspio. En abril del 2022, la empresa naviera danesa de la Unión Europea, Maersk, inició un nuevo servicio de trenes a lo largo de este corredor medio, porque no pasaba ya por territorio ruso y por lo tanto no había sanciones, para que veáis las falsedades de los alineamientos políticos cuando lo que priman son los intereses económicos. La empresa danesa Maersk, desde abril 2022, ha hecho el servicio de trenes a lo largo del corredor medio en respuesta a la cambiante situación geopolítica en Eurasia, habiendo abandonado previamente el acceso que tenía a los puertos rusos ante las presiones políticas de la señora von der Leyen. La empresa también finlandesa, desde el 10 de mayo del 2022, Nurminen Logistics, comenzó también a operar en tren de contenedores desde China a Europa Central a través de esta ruta caspiana. Y en mayo del 2022, apenas 10 semanas de que comenzara el conflicto en Ucrania, un equipo de ferrocarriles de Georgia se reunió en Ankara, Turquía, con sus homólogos de Turquía, Azerbaiyán y Kazajstán, para desarrollar esta ruta paralela de la ruta de transporte internacional Transcaspio, que la estamos viendo ahí en verde, que en vez de atravesar territorio ruso por arriba de Georgia, va por territorio de las repúblicas transcaucásicas y Turquía. Y se reunió Turquía, Azerbaiyán y Kazajstán para discutir el proyecto de corredor medio en la ruta de transporte internacional Transcaspio. La compañía de ferrocarril de Georgia está trabajando con empresas de Azerbaiyán y Kazajstán y Turquía en esta nueva ruta marítima que va a través del Caspio y con buques alimentadores con puertos en la ciudad georgiana de Poti y en la ciudad rumana de Constancia. Y hay un acercamiento también de intereses de Ankara en Asia Central
y de ahí el recuerdo de la victoria de Azerbaiyán en el conflicto de Nagorno-Karabaj con Armenia en el 2020. Se han antepuesto los intereses, como siempre digo, económicos a otro tipo de intereses. Turquía ve a Azerbaiyán como una base para extender su influencia hacia Eurasia, si bien la mirada atenta de Rusia y de China son más fuertes militar y económicamente en Asia Central, y también está el elemento iraní en este conjunto de intereses en Eurasia, en la región del Caspio. Por lo tanto, Kazajstán y Uzbekistán lo busca Turquía para equilibrar la influencia china, pero también la presencia de otras repúblicas caucásicas como son Tayikistán y Turkmenistán, muy ligadas a Rusia, equilibran estas interpretaciones de intereses geoestratégicos y geoeconómicos. ¿Es una alternativa al tránsito ruso? Yo diría, por más que lo quiera vender Occidente, no. Es una complementariedad, porque el presidente turco Erdogan y el presidente kazajo Tokayev, a pesar de promover este tránsito de carga de ferrocarril Bakú, Tbilisi y Kars en Turquía y este corredor medio, no hay que olvidar que tienen intereses también en poder llegar a la ruta ártica, y para llegar a la ruta ártica tienen que pactar sí o sí y desarrollar las otras rutas que hemos visto y dentro de Siberia. ¿Qué es lo que ha llevado estas amenazas, estas sanciones, alejarse de las rutas tradicionales que pasaban por Rusia? Pues de momento, a la inteligencia que gobierna en Bruselas, ha habido una disminución del transporte marítimo y de la logística en todo el noreste de Europa. Es decir, los operadores que tenían sus cadenas y sus cadenas de suministro que linkaban con el puerto de San Petersburgo, ahora, al haber hecho esta ruta paralela más hacia el sur, por esto de las sanciones, de las amenazas y del aislamiento a Rusia, se han perjudicado las empresas de Finlandia, de Suecia, de Dinamarca, de Estonia, Letonia, Lituania, de Polonia y del norte de Alemania. Se han visto afectadas, es decir, en electroencefalograma plano. Este negocio ahora se ha trasladado al sur, a esta nueva ruta que yo estoy diciendo, y lógicamente un día después también de la interrupción que hubo del oleoducto del Caspio por parte de Rusia de exportación del petróleo kazajo, aunque Rusia abriese al día siguiente, tremendo error también de Rusia en este punto, porque ahora el gas de Kazajistán, a través de la compañía Kazmunay Gas y de petróleo, busca diversificación frente al petróleo ruso. Terminaría diciendo, en este punto también, que el proyecto ferroviario China, Kirguistán y Uzbekistán están muy protegidos, digámoslo así, y hasta desde la época de los zares, luego la época soviética, tutelados por Rusia, tienen una conexión muy fuerte con Irán, y este ferrocarril, el BTK Bakú en Azerbaiyán, Tbilisi en Georgia y Kars en Turquía, cruza de este a oeste a través de la ciudad de Aktau. Es el único puerto en el mar Caspio de Kazajstán y entra en Bakú, en Azerbaiyán. Es un potencial de ruta interior desde Aktau hasta el puerto de Poti, y es un desarrollo de 1.300 kilómetros que explica también muchos conflictos como el que hemos visto en Nagorno-Karabaj, y vemos los conflictos que se quieren desarrollar en otros puntos. Seguiría diciendo, no voy a decir todos, voy a decir ya los dos últimos principales. El tercero sería el corredor China-Mongolia-Rusia, el que se llama CMREC, Corredor Medio Rusia, China y Mongolia. Curiosamente, cuando digo curiosamente lo digo con ironía, las empresas de equity de inversiones más grandes británicas que sigo, por ejemplo, sigo al Chris Devonshire Ellis, presidente de Than Shira Associates,
que curiosamente hace entrevistas en medios rusos, en Sputnik Global, la última la vi. Es el director general también de las publicaciones de Asia Briefing desde el año 99, asesora a corporaciones multinacionales, a gobiernos extranjeros, sobre estrategias de inversión en China, en Rusia, en Asia, fundamentalmente en Singapur también, y identifica las oportunidades a lo largo de la iniciativa, la Belt and Road, y eso de que dicen que China está cayendo, que no hay que invertir en China, ¿qué tal? Pues este presidente de esta firma desde el año 92 sigue recomendando inversiones en estas zonas, y no olvidemos que es un miembro de la Royal Overseas League y es un miembro honorable del St. James Club de Londres y del Instituto Pollard Scott de la Universidad de Cambridge. Estamos viendo también que los mercados petroleros están subestimando el riesgo de una explosión en Oriente Medio que va cada día a más, pero bueno, esto es para tratar en otro programa. Y diría como ruta también, querría decir algo al respecto sobre un punto de este analista financiero que sigo. Estamos viendo que la guerra en Israel, entre Israel contra Gaza, y parece que más probable incremento de esta guerra y la externalización a terceros países, ojalá me confunda, va a tener movimientos en los mercados energéticos e intereses para las empresas energéticas. La inversión extranjera directa, a pesar de este desacoplamiento que desde la época de Trump se quiere con China, es falso, porque la realidad es que la inversión extranjera directa en la China continental, ha ascendido a más de 128.000 millones de dólares en los 9 primeros meses de este año. Si bien es un 8,4% más bajo que el del año 2022, pero el año 2022 fue exponencial, la inversión extranjera directa en la República Popular China fue brutal de incremento, la disminución se ha debido no tanto por China, sino por el lento ritmo de recuperación de la economía mundial, de la economía occidental, que vemos cada vez más gripada, más parada, y a la elevada base registrada, como he dicho, en el año 2022 de inversiones en China. Durante este periodo se han creado 37.814 nuevas empresas en China con inversión extranjera. Esto es un incremento de un 32,1%, 32,4%. La inversión extranjera directa, si la diferenciamos, el sector manufacturero ha tenido un incremento del 24% en solo 9 meses de este año, y el sector manufacturero de alta tecnología, a pesar de todas las guerras de Biden, ha tenido un incremento del 12,8%. Comparativamente a la inversión extranjera directa, si lo miramos por países, han sido Francia, Reino Unido y Canadá. Francia ha incrementado un 127% su inversión extranjera directa en China, Reino Unido un 116,9% a través de estas empresas de inversión y Canadá un 100,9,2%. Querría terminar con una ruta muy importante para el futuro, que es la ruta, la podemos poner el mapa de Siberia de la Federación Rusa para ver la ruta, la que se llama North Sea Road, es la ruta del Mar del Norte ruso, que desde la península de Chukchi, es decir, visto la línea roja para más claro, desde Vladivostok hasta San Petersburgo. Pues bien, atraviesa varios mares, el mar de Bering, en el estrecho de Bering, que vemos que es el estrecho que limita con Alaska, que era tierra rusa vendida a los Estados Unidos en la época de los zares. Luego atraviesa varios mares que están en la zona del océano glaciar ártico, el mar de Chukchi, el mar de Siberia Oriental, el mar de Laptev, el mar de Kara y el mar de Barents. Pasa por algunos estrechos, incluidos en los estrechos de Bering, de Sannikov y de Kara. Es una ruta que de momento es estacional, que se realiza solo durante 8 a 10 meses del año,
pero se prevé su crecimiento, y voy a explicar por qué, está siendo exponencial. En el año 2020 eran 32 millones de toneladas al año de carga. Para el año 2024 van a ser 70 millones de toneladas. Para el 2030, 90 millones de toneladas. Y para el 2035, el 2035, 130 millones de toneladas. No va a sustituir al canal de Suez, que es la otra ruta y voy a explicar de momento por qué no lo va a sustituir. Pero es importante saber que si cogemos Japón, que ahí se ve Japón, y lo queremos llevar mercancías hasta el puerto holandés de Rotterdam, si lo hacemos por la ruta de Suez en rojo, son 18.200 kilómetros. Si hacemos eso mismo, Tokio-Rotterdam, por esta ruta del norte ruso, son, frente a los 18.200 kilómetros, 11.250. Es una ruta, además, voy a poner los pros y los contras, una ruta libre de piratas. ¿Qué es eso de ruta libre de piratas? Lógicamente, es una zona prácticamente deshabitada de la Federación de Rusia, en la zona de Siberia y frontera estatal de Rusia, que ha invertido muchísimos millones de rublos para militarizar el Ártico y que no haya posibilidades de piratas como los que hay en el estrecho de Malaca, ahí cuando se sale de la península Indochina y de Indonesia, donde está poniendo razón justamente, ese sería el estrecho de Malaca, y luego los otros problemas que hay en el Mar Rojo, con la piratería del Mar Rojo, en el otro estrecho que es el que cruza el Mar Rojo, y luego el problema del canal de Suez. Se está haciendo una ruta operativa más meses del año y Rusia va a invertir en mayor número de rompehielos que van a acompañar a los buques en los momentos estacionales que sea necesario acompañarles. Incluso ha habido veranos en que algunos de estos mares y estos estrechos, por ejemplo el estrecho de Kara, ha necesitado de rompehielos, y esta ruta es fundamental. Los buques utilizados tienen que ser, eso sí, buques para el transporte. Todo lo que tenga que ver con energía, minería y petróleo, es decir, gas, petróleo, derivados del petróleo, minerales, pueden viajar perfectamente por esta ruta y acortar el trayecto y los costes, porque son buques los de transporte de este tipo de productos, del gas natural licuado, los petroleros, que llegan a las terminales marítimas de carga de petróleo, como Barandey, que es una terminal de carga en el Ártico, están construidos para navegar más allá del círculo polar ártico por el tipo de cascos, de doble casco que tienen. En cambio, en la ruta del canal de Suez, la mayoría de los portacontenedores que navegan por estas aguas, entre comillas, cálidas, aunque peligrosas, del Pacífico o del Océano Índico, no necesitan tener esta especificación de casco llamado clase hielo. Los portacontenedores y los graneleros pueden viajar en esta categoría a través de Suez. La velocidad en Suez es más rápida que la velocidad en el Mar del Norte. En la ruta del canal de Suez viajan entre 14 y 17 nudos y en la zona del Ártico entre 6 y 8 nudos, pero no hay piratas, no hay ese problema. El calado también es algo importante a tener en cuenta, los pros y contras. Los buques en la ruta de Suez pueden tener mayor calado que los buques, es decir, los buques con un calado de 21 metros pueden atravesar el estrecho de Kara en el océano glaciar ártico, pero los estrechos rusos de Sannikov y de Laptev son buques para un calado inferior a 15 metros. Las temperaturas también hay que tener en cuenta los pros y contras. Para el transporte del gas natural licuado, perfecto, porque se beneficia del frío. Para el transporte del carbón, del petróleo, temperaturas que en verano o primavera son entre 25 y 30 grados bajo cero, vale. En invierno llegan hasta 50 grados bajo cero. No es un problema para este tipo de mercaderías. Para el mineral de hierro, de cobre, de madera y de otros minerales. Pero, por ejemplo, para la electrónica, para los alimentos, para los bienes vivos, puede ser un problema, y por eso el canal de Suez no va a ser anulado de la noche a la mañana. Seguirá en la cima con número de infraestructura portuaria, de salvamento
y de la modernización que se está implementando. Pero, ojo, recordemos que en el canal de Suez, en el 2021, 6 días se bloqueó, recordemos ese buque llamado Evergreen, siempre verde, que lo tratamos en un programa contigo, que lo traté curiosamente contigo, ese programa, y eso bloqueó el canal de Suez durante 6 días. Las pérdidas comerciales diarias eran entonces, 2021, de 10.000 millones de dólares USA por día. Por lo tanto, hay puntos críticos en la ruta de Suez. He dicho los puntos positivos y el tipo de mercaderías en una ruta y en otra, pero los puntos críticos son el propio canal de Suez. Ya lo he visto con el ejemplo que acabo de comentar. Luego, el estrecho de Bab el-Mandeb, es decir, ese estrecho le llaman la puerta del dolor. La puerta del dolor porque desde el año 2005 los ataques de piratas del Mar Rojo, muchos de ellos militantes hutíes, han minado ese estrecho y por lo tanto hay peligro de explosiones, de impacto, de secuestros. Y luego otro estrecho que va por la ruta de Suez en la zona asiática, que lo hemos visto, de Indochina y Indonesia, es el estrecho de Malaca en la India Pacífico, y que solamente un bloqueo en esa zona tiene un impacto de un 25% en el comercio global y de un 33% en la ruta petrolera. Por lo tanto, si especializamos las rutas y las energéticas van por el Mar del Norte y las otro tipo de mercaderías, como he dicho, van por Suez, será mejor para el mundo, por más que les duela a las élites anglosajonas. Bien, pues ahora sí, te investigaste hasta los pescados que pasan por los canales, ¿no? Muy, muy, muy interesante y además una investigación pues muy a profundidad, porque hasta la profundidad de los canales por donde pasan los barcos nos las dijiste y te las sabes. Tremenda la investigación que haces y te lo valora sin duda el público, para que vean que Javier sabe y sabe a fondo, hasta la temperatura del agua. Yo ya estaba preparando ahí para saber cómo cruzar esos canales. Varios puntos, Javier. Lo que dijo Erdogan sobre Turquía, ¿solo aplica a los de habla inglesa o también a la Real Academia Española y al portugués y todo esto? Porque parece ser que Erdogan se cansó de que todos los que hablan inglés se refieren a su país como pavo, porque Turquía también quiere decir pavo y también quiere decir el país Turquía. Entonces, pues ya de hecho el Departamento de Estado de Estados Unidos ya puso Turquía como se pronuncia desde siempre en Turquía. Pero esto aplica también para la Real Academia Española, para Turquía, o a Erdogan le molesta que se le diga también Turquía, o en otros lenguajes, o en el chino, o en el ruso, o solo es para habla inglesa. Esa es una. Dos, todo esto de las rutas comerciales finalmente no van a beneficiar a los europeos, porque pues con la ruta comercial, que es más corta, que es más óptima, que es más eficaz, pues los precios van a ser más eficaces, es decir, más competitivos, se van a abaratar las cosas, y entonces eso en el resultado pues le va a favorecer a los europeos, porque finalmente todas estas venas, el punto final o el destino final pues es Europa o Estados Unidos, y si las rutas se convierten en más eficaces, pues los beneficiados son los europeos. Esa es una duda ahí. Y ya la última pregunta, la pregunta final, es la aterosclerosis o arteriosclerosis, que son las venas de Biden, ¿no? Las rutas comerciales de Biden, si están funcionando, o las que quiere inventar podrían funcionar o no. Adelante, Javier. Voy con la primera sobre la denominación de Turquía en los países de lengua inglesa. Está claro que se ha hecho por y para ellos el diferenciar Turkey de Turquía. En los demás países no va a haber ese problema, porque los únicos que identifican en su idioma pavo con Turquía son los anglosajones. En España, Turquía es Turquía y un pavo es un pavo. En francés, Turquie es Turquie y un pavo es un pavo. Dinde es pavo, no tiene nada que ver. En alemán tampoco. Y que se me ocurra,
en otros idiomas, pues ya digo, ni en alemán, ni en francés, ni en español, solamente en esa maravilla que es la lengua inglesa, donde la denominación de Turquía es igual que la denominación o la identificación con el animal llamado pavo. Eso en cuanto a la Real Academia Española y similares. En la otra pregunta que me hacías antes de entrar en la arteriosclerosis de Biden es ¿a quién beneficia? Pues no, yo creo que va a beneficiar, según he explicado, con la creación de empresas que se está haciendo desde antes incluso de la creación de la BRI, esas zonas económicas exclusivas, esas zonas de desarrollo económico internacional en cada una de las zonas fronterizas entre los países, está permitiendo salir y desarrollarse económica, financiera, laboral a las personas de estos países que antes, al fin y al cabo, eran meros exportadores, cuando no eran extractores de recursos de la minería o de recursos del suelo, de la tierra, y no tenían un desarrollo industrial propio. Esta idea de la BRI de desarrollar no solamente carreteras, ferrocarriles, puertos, no solo ser infraestructura, sino también ser infraestructura de tejido industrial, entiendo que es beneficioso para todos los pueblos que viven en los países que componen toda esta Belt and Road. Y en cuanto a la arteriosclerosis, pues es lógico, es decir, cada país tiene el tipo de gobernante que tiene. La muerte de lo que es eso que anunció a bombo y platillo, voy a hacer dos muertes, la muerte del proyecto Biden y la muerte del proyecto von der Leyen. Empiezo por ser más insignificante, a pesar de haberse vendido con una óptica, es el proyecto de la Unión Europea, von der Leyen, la Global Gateway to Africa, esa enorme canto al sol, que nunca llega el dinero, de fibra óptica Medusa y de enlace electrónico de alta tensión Italia-Túnez, de 700 millones de dólares. Escasamente Europa es capaz de controlar las migraciones de Libia, de Túnez, como para instalar fibra óptica Medusa en todos estos puertos. Me llamaría la atención que lo pudiera hacer mientras están naciendo, lanzado o tendido de esta fibra óptica y de alta tensión, mientras están contemplándose la explotación de mafias de transporte de personas en el Mediterráneo. Y, por supuesto, esto se lanzó por parte de la Unión Europea, esta Global Gateway to Africa, desde hace meses, para Libia, para Túnez, para Marruecos, para Argelia y para Egipto. Y, de momento, niente de niente, solo parole. La otra alternativa, la que también era para la vía americana al BRI, la primera vía antes de Biden, que la hizo Hillary Rodham Clinton, secretaria de Estado, está más muerta que su presencia en política y sigue siendo parole. Esa era la que se llamaba la AGOA de los Estados Unidos, African Growth and Opportunity. Esto lo anunció el 14 de junio del 2012. Pues bueno, como todos los cantos del sol de Hillary Clinton, fue un canto al sol también. Entre Hilarias y von der Leyen, el mundo va como va. Y el 14 de junio del 2012 hasta acá, ese African Growth and Opportunity no se ha hecho absolutamente nada. Y ahora voy a la arteriosclerosis brutal del POTUS Biden. Eso que anunciaba hace escasas semanas y que lo comentamos también en un programa, el corredor Unión Europea, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes con la India, que, recordemos, iba desde el puerto de la India de Mumbai, ahí está, justamente, Mumbai,
hasta Emiratos Árabes Unidos, a los puertos de Dubái y Jebel Ali, a 35 kilómetros de Dubái. Luego recorría 4 puntos de Arabia Saudita, Al-Weifat, Harat, Riyadh y Al-Haditha. Luego iba desde Arabia Saudita hasta Haifa, el puerto de Israel, y hasta el puerto griego de Piraeus, Grecia, que me comentabas y me preguntabas, y recuerdo, hace ya bastantes semanas cuando se anunció este corredor económico alternativo al BRI, que yo dije que difícilmente iba a hacer perjuicio o daño a China, difícilmente iba a ser una contrapartida al BRI, era comparar una mosca con un elefante, y luego encima, unido a el estallido del conflicto entre la Franja de Gaza, Israel, la Franja de Gaza, viendo la reacción que ha tenido escasas horas también Mohammed bin Salman a la visita del Prime Minister del Reino Unido, Sunak, pidiendo que las fronteras de Palestina, del único Estado que reconocería Arabia Saudita, es las fronteras de 1967 y que se reconozca el Estado de Palestina, y se han congelado sine die las relaciones entre Arabia Saudita e Israel, pues evidentemente todos estos proyectos que pasaban por Arabia Saudita para llegar a Israel se han quedado en otro canto al sol. Es decir, todo lo que estamos viendo es la muerte del corredor económico de Biden, porque lo fundamental, los corredores que propone Occidente son corredores que están controlados por bases militares británicas y estadounidenses. No olvidemos que tanto la Commonwealth como los proyectos de Estados Unidos de la ruta de Suez, en cada uno de esos puntos hay múltiples bases militares británicas y estadounidenses, que lo que han hecho hasta ahora es controlar las principales rutas del comercio mundial y que mantienen y quieren seguir manteniendo a ciertas partes del planeta como rehenes en una economía global neoliberal solo de y para sus élites. Todo lo que hemos visto antes del corredor norte-sur, de la nueva ruta de la seda, de la North Sea Route, la ruta marítima del norte, todo esto rompe con toda esta especie de sumisión a los intereses geopolítico-militares de Reino Unido y de Estados Unidos. Y por lo tanto, cuando comentaba lo de la ruta del Mar del Norte, algo que me ha llegado mientras estábamos desarrollando el programa y que lo estaba viendo a través del teléfono y lo leo a través del teléfono, perdonadme si hago alguna mala traducción, lo que estábamos viendo desde la ruta del Océano Glaciar Ártico, la ruta del norte, desde el mar de Barents hasta el mar de Kara, que estamos hablando de 880 kilómetros cuadrados, solo ese mar de Kara en el Océano Glaciar Ártico. Mikhail Mishustin ha hecho un plan de desarrollo en agosto del 2022 que ya ha sido aprobado por la Duma el 7 de junio del 2023 y que ya ha anunciado en estos días que la Corporación Estatal de Energía Nuclear de Rusia, llamada Rosatom, ha hecho una joint venture, un acuerdo con el mayor productor de gas natural de Rusia, Novatek, para planean lanzar la navegación no solo durante estos 8 meses o 9 meses que he dicho al principio, sino que sea posible durante todo el año, al menos en la parte oriental de la ruta del Mar del Norte, y será para principios de este año 2024. Esto lo ha dicho Alexei Lihachev en una reunión, ya lo dijo con Putin a finales de mayo, pero lo acaba de ratificar porque hay un establecimiento, ya hay un plan hecho entre estas dos empresas para establecer puertos, terminales, centros de rescate de emergencia y más configuración de satélites orbitales para planear esta navegación durante todo el año y pasar en el año que viene a 80 millones de toneladas y ya, adelanto una nueva cifra, en el 2026 podrían ser de 100 millones de toneladas.
Y esto lo acabo de recibir mientras estaba hablando y conversando con todos vosotros. Muy bien, y ahora el momento esperado. Un cuadro que además, pues, sí, perdón, Javier, adelante. No, simplemente Bien. que es que se me ha ido la pantalla. Bien, bien, bien. Se había ido la pantalla y Ah, digo, a ver si los espíritus del mal están ya haciendo algo. bien. No, decía, y ahora sí, el momento esperado, el momento de la obra de arte, y creo que has escogido una obra de arte que pues cala en lo hondo, en lo profundo del ser, y además hecha por quién, por Frida Kahlo, el abrazo al universo, a Yo, o sea, a Frida Kahlo, a su pareja, a Diego, y al señor Xolotl. Esto es, yo creo que independientemente de lo que se ha interpretado en esta pintura que ha sido muy representativa y que retrata muchas de las identidades, que es tanto oscura como maternal, como vida y muerte, pues te queremos escuchar por qué la escogiste y qué es lo que ves en ella. Adelante. Este maravilloso óleo del año 49 de Frida Kahlo, de 70 por 60 más o menos centímetros, que está en una colección de Jacques y Natasha Hellman, es el abrazo, como tú bien has dicho, del amor del universo, de la tierra, de yo misma, de Diego y del señor Xolotl. Voy a dar primero la interpretación del cuadro per se y luego la interpretación que yo doy. Voy a tomar por una parte cómo lo interpretan desde la Frida Kahlo Organization y cómo lo interpreto yo, Javier Martínez, con la realidad de esta semana y de estos momentos que nos toca vivir. En la interpretación original del cuadro por la Frida Kahlo Organization vemos que Frida asumió con el paso de los años un papel cada vez más maternal con su esposo Diego Rivera. Este cuadro era previo a una ruptura ya definitiva de la pareja. A él le encantaba que lo mimaran. Ella descubrió que jugar a ser madre hacía que fuera más fácil permitirse esas travesuras, y digo travesuras entre comillas, de la misma manera que cuando dejaba caer su propia ropa interior en el suelo o cuando engullía 3 bolas de helado de pistacho. Y se podía reír de esa manera de sus desventuras sexuales, de sus infidelidades. Esto estaba recogido, primero digo la interpretación del cuadro per se. En su diario, Frida Kahlo confió estos sentimientos maternales en cada momento, diciendo que él es como mi hijo nacido en cada momento diario de mí misma. Está vestida con un traje regional zapoteca, es un traje de Tehuana, de eso sabes tú más que yo. Yo todavía no tengo el placer de conocer tu maravillosa tierra, México. Es un autorretrato que celebra la resolución final del matrimonio de los Rivera. Aquí Frida es la madre tierra, una Madonna que cuida al bebé que nunca podría tener, su Dieguito. Y como tú bien has dicho, es una dualidad de oscuridad y de luz del universo precolombino. Vemos incluso el perro Xolo, es un Xolo Izcuintli, de Frida es un Xolotl, es una raza de perro sin pelo. Está rodeado por una vasta pirámide entrelazada de amor. Este perro es símbolo también de una muerte dormida que acecha. Pues bien, termino con la interpretación original del cuadro para pasar a la mía. Diego nunca ha sido ni nunca será el marido de nadie. Frida parece tranquila, pero las lágrimas todavía salpican sus mejillas y vemos una grieta de color rojo que la abre el cuello y el pecho. De ahí brota una mágica fuente de leche. El bebé Rivera sostiene una planta de maguey, se dice maguey, ¿no? Naranja, que parece ser fuego, flor, y otros un símbolo fálico, dicen. Y el tercer ojo que tiene Frida en su frente es el ojo invisible de la sabiduría oriental, y su boca, una boca búdica, plasma una sonrisa irónica y tierna. Y ahora paso de la interpretación de fridakahlo.org a la interpretación que yo le doy. Para mí, Frida Kahlo en verdad es la imagen de la madre, de la Mater Generatrix, pero de la tierra desgarrada por el hombre, y que persiste, a pesar de este desgarro, en abrazar al hombre, al ser humano. Tengo que decir el ser humano, porque hoy día
culturas de la cancelación, al hombre, al bebé caprichoso. Es el ser humano inestable, el hombre destructor, y Frida es Gea, es la tierra, es la pulsión de vida, ese concepto freudiano de la tribe, de la pulsión, que no es instinto, es pulsión de vida, y Dieguito es la pulsión de muerte. Estamos viendo la tierra que ofrece vida, que ofrece, luchando en el interior de cada ser humano, esas dos pulsiones, la de la vida y la de la muerte. Entre la desgarradora mirada, porque vemos, si lo ampliamos, si echamos para atrás el cuadro para verlo más en su dimensión, vemos que hay por una parte Frida, la tierra, Gea, abrazando al hombre, al ser humano, desgarrada la tierra, pero ofreciendo vida y pulsión de vida frente a el caprichoso e inestable ser humano, ante la desgarradora mirada de un universo que es el que está acogiendo a su vez y abrazando con mano oscura y con mano clara el universo, y vemos en la parte de la izquierda la oscuridad, occidente, donde se pone el ocaso del sol a la izquierda, y a la izquierda la luz, el amanecer, a la derecha vemos oriente. Vemos en la interpretación que yo le doy, son como círculos concéntricos de abrazos, de matriuscas. Se me viene la imagen de las matriuscas rusas, unas muñecas metidas dentro de otra, de un abrazo que rodea una a otra. Una es el universo, repito, la otra es la tierra y la otra es el amor humano. Frente es pulsión de vida, frente a la pulsión de desgarro, de separación, de ningunear a los otros, al otro. Esta nada destructora que está invadiendo este siglo XXI, este caos, y querer volver al caos primigenio, hacia la nada, ab nihilo, en un mundo que nos brinda de por sí abundancia para todos, y elegimos la senda oscura. El niño narcisista, este ser humano, lo quiere todo y no quiere nada, y no quiere a nadie e incluso no se quiere a sí mismo. Él es su propio juguete. Y vemos un universo que tiene la parte oscura y la parte de luz, pero vemos a una madre tierra que da estas posibilidades a un ser humano, que da esta pulsión de vida, que está en el interior de cada ser humano, pero que últimamente vemos que la pulsión de muerte está desarrollándose cada vez y peor en estos tiempos y en todas las latitudes de la Tierra. Pues felicidades por la interpretación, y seguramente los aztecas pues también te estarían aplaudiendo, porque ahí está Xolotl, que lo puso Frida Kahlo como, según las cosmogonías o cosmologías de los aztecas, Xolotl era el dios de la vida y de la muerte al mismo tiempo, un dios siniestro por un lado y un dios acogedor por el otro, que acompañaba a las almas, digamos, a los espíritus en este tránsito de los vivos a los muertos. Y por eso se le puso también al perro Xoloitzcuintle, porque Izcuintle, que quiere decir en náhuatl o en azteca sin pelo, el Xoloitzcuintle es el único perro de los aztecas que no fue importado de otras latitudes cuando viene la conquista, sino es un perro endémico. Este no tiene pelo y era muy adorado por los aztecas, porque de hecho cuando se moría la gente lo mataban junto con el dueño o junto con el amo, que ellos creían, o con la interpretación española, para que lo acompañara en su ruta hacia el Mictlán, que es el lugar de los muertos. Entonces el perro, sagradísimo para los aztecas, una pieza importante en la cosmología y respetadísimo para la vida, pues está ahí como representante del dios Xolotl en esta dualidad que justamente tú describes entre la vida y la muerte. Y bueno, pues por eso también le pusieron Xoloitzcuintle al perro de los aztecas, que tiene sin duda mucho que ver en el cuadro de Frida, en la cosmogonía de los aztecas y en la interpretación de Javier Martínez, justo con lo que está pasando en estas pulsiones que nos están matando y que vemos que están matando a muchos palestinos, por ejemplo, a muchos ucranianos, a muchos rusos, a muchas comunidades que no quieren
sufrir del racismo puro y duro. Javier, un placer escucharte. Qué bonita pintura, qué hermosa interpretación y magistral la clase de hoy. Hay que recomendarla, por favor. En los últimos días, en las últimas semanas hemos sido censurados con varios programas, sobre todo por lo de Gaza, con muchas restricciones para poder verlos, otros mucho más censurados para nosotros, otros incluso hay que registrarse para poder verlos. Pues muchas gracias, repartan el link y nos vemos, Javier. Un abrazo gigante, gracias, que estés muy bien.